Hace años atrás, solo el hecho de estar acá, nuestra vida hubiese corrido peligro. Hoy tenemos un video muy diferente, nos encontramos en El Salvador, específicamente en Soyapango y en La Campanera. Continúa la guerra entre pandilleros y policías. Las voces de los habitantes de La Campanera, luego que las autoridades revelaran el principal sospechoso de asesinar a una niña de 7 años. Como resultado del tiroteo, 2 delincuentes fallecieron. 3 personas fueron asesinadas a primeras horas de este viernes. Fue cometido en la calle Antigua Tonacatepeque, en la colonia La Campanera. En este momento nos vamos a adentrar a conocer realmente cómo vivía y cómo vive la gente en este barrio actualmente. Este barrio se caracterizó y se habló muchísimo de él, y no justamente por cosas buenas, sino porque de acá operaban las pandillas de El Salvador. Hay una calle principal en La Campanera y a los lados es donde vivía y vive la gente. Pero después de esto lo que hay es barranco, entonces por eso era un lugar donde podían tener tanto control porque prácticamente estaban aislados. Antes aquí la policía era imposible que entrara. Ahora hay hasta una estación de policía que de por sí está muy nueva, con carros nuevos. Aquí no entraba nadie. Es más, si tú querías traer algún visitante, tenías que pedir un permiso a las pandillas para que pudiesen ingresar. O también, si querías mudarte para acá, la única forma de obtener el permiso era por medio de las pandillas. Y algo que se me viene a la cabeza es pensar de que hace tan poco tiempo esto lo manejaban las pandillas. O sea, no sé cómo debe vivir la gente aquí con cierto miedo o de repente sentirse todavía inseguro, porque aquí de repente si tú tenías un negocio, tú tenías que pagar para poder tener ese negocio. Si tenías un carro, o sea, tú tenías que pagar para poder estacionarte, tenías horarios, o sea, realmente la forma en la que la gente vivía acá era muy complicado. Vamos a meter por las callecitas que tiene este lugar, que hay como que casitas de un lado y de otro, o sea, bastante curioso. Y siempre se habla de los hombres pandilleros, pero no se habla de las mujeres. Y claro que sí, había mujeres de altos rangos, obviamente tenían como otras tareas, de repente cuidar, pasar drogas de un lugar a otro, vigilar que no llegara la policía, etc. Pero para pertenecer a esto, una de las formas era aguantar golpes, o sea, golpizas brutales por minutos. O sea, nada más de pensarlo se me paran los pelos. Y la otra era de repente ser mujer de alguno de los pandilleros. Estar acá solamente me hace pensar de que algunas cosas tú no las eliges, porque realmente aquí agarraban niños y decían, tú vas a ser parte de la pandilla y punto, o sea, no tenías opción. Entonces digo como que es complicado porque hay cosas con las que tú no decides y terminas siendo parte de tu vida, terminas normalizándolo y terminas siendo parte de ese sistema que quizás no querías. Y ya entrándonos en lo que es La Campanera, esto me genera un poco de sentimientos encontrados porque en esta casa justamente se grabó un documental famosísimo de Cristian Poveda, un franco-español. Él era fotógrafo, cineasta, y en esta propiedad, en esta casa justamente, se grabó La Vida Loca, que fue un documental diseñado para relatar lo que eran las pandillas, cómo vivían, cómo controlaban, y al terminar este documental se cuenta que algo no le gustó a algún pandillero o a algunos pandilleros y el creador, el que diseñó, el que hizo este documental, fue asesinado. Poveda fue asesinado cuando regresaba de filmar en un barrio pandillero, el mismo donde dijo haber presenciado la muerte de algunos de ellos
y llegó al convencimiento que el pandillerismo es un resultado de la desintegración de la estructura familiar de la sociedad salvadoreña. Como ven, esto es una casa abandonada y hay terrenos y casas abandonadas como esta porque uno, en los momentos donde la campanera estaba controlada por las pandillas, muchas personas por el miedo, porque le mataban a un familiar, porque los amenazaban, tenían que irse, abandonar sus casas y dejar todo simplemente por el miedo. Y también, pues muchas casas están abandonadas porque parte de los que vivían en estas casas eran pandilleros y hoy día se encuentran recluidos en una prisión. A las pandilleras les decían jainas. Y de por sí hay algo muy curioso porque depende de tu color de cabello, era como para identificarte a qué pandilla pertenecías. Si eras del barrio 18, tenías que tener el cabello claro, rubio, o si pertenecías a la Mara Salvatrucha, el cabello era oscuro, negro, marrón. Y también sabías que una mujer tenía un buen rango si estaba tatuada con pues, los tatuajes simbólicos de las pandillas, de las maras. Bueno, es perturbador realmente pensar que en muchos de estos suelos y en muchas de estas casas y en muchos de estos terrenos que inclusive ya no ocupan, muchas personas se presume que están enterradas. Familias denunciaban que personas entraban del barrio y nunca salían, jóvenes eran secuestrados por pandillas, rivales de otras pandillas desaparecían. En muchos casos los cuerpos nunca fueron encontrados, lo que llevó a sospechar que podían haber sido enterradas en todas estas áreas. Obviamente creo que cuando vienes a estos lugares como turista es totalmente diferente a cuando eres un local, porque la vibra se siente diferente. Si tú me preguntas a mí cómo se siente este lugar, la verdad se siente tranquilo, o sea, no, es una vibra totalmente diferente. Pero claro, que como esta gente duró tantos años viviendo en violencia, yo me imagino que la gente de aquí sí debe sentir algo en su corazón, en su vivir o en simplemente estar acá. Algo mágico, porque me parece mágico, es que hoy día nosotros no tenemos seguridad. Estamos aquí yendo y caminando y explorando por cuenta propia, sin ningún tipo de compañía por parte de un oficial de seguridad. Pero te hace pensar porque ahorita columpiándonos acá, los niños que antes aquí se columpiaban tenían que forzados pertenecer a las pandillas porque eran secuestrados. Pero hoy estos niños pueden tener un mejor futuro, pueden estudiar, viven en un país mucho más seguro, con más oportunidades. De por sí sabemos de una institución de gobierno que se llama Tejido Social, que se encarga de como ayudar o darle oportunidades de estudio, deporte y actividades y otras oportunidades a estos niños y personas que durante muchos años pues vivieron violencia. Salvador, y él me comenta que entrando aquí como que sintió esa presión. No, remueve muchísimo, sobre todo es primera vez para mí como salvadoreño venir acá. Esto era algo que yo no podía imaginarme, que en algún momento lo iba a vivir. Y cuando vimos los videos de la campanera me recordó a eso, entonces remueve esas emociones y también muchas noticias que todas las personas que buscan sobre todo lo que estos delincuentes hicieron. Como extranjero creo que lo vemos un poco diferente porque vemos obviamente la parte linda, vemos que obviamente el presidente ha hecho cosas maravillosas, no vives como ese miedo ni nada. Entonces, claro, nosotros hablarlo desde afuera es muy fácil, pero yo creo que cuando has vivido tantos años de violencia, de abuso, de extorsiones y tal, creo que es imposible borrar algo que dañó tanto. Y lo que pasa es que también yo puedo decir, ok, soy hombre y me voy a defender de alguna manera, pero las mujeres de mi familia que pudieran haber sido afectadas con esto, por suerte no fue así. Como te digo, tal vez no estuvimos dentro de un barrio como este,
pero todo afecta. La energía de un país afecta y uno no podía poner un negocio porque ya sabía que yo soy emprendedor y en mi barrio sabía que no iba a poder poner una tienda o algo porque tenía que pagar algo y si no lo hacías te metías en problemas graves, incluso hasta la muerte, por no pagar un par de dólares al mes. Muy difícil, de verdad. Hola. Amigo, las personas saben que cuando estamos en El Salvador como que siempre nos dicen, no, pero ustedes no temen, no les da miedo por sus tatuajes. ¿Cómo es el tema de los tatuajes en El Salvador? Es como te meten preso simplemente por estar tatuado. La gente se asusta, ¿no? Porque dicen, ¿qué van a ir a hacer? Los van a meter preso y todo. Pero incluso ahora que entramos, estaban agentes de la Fuerza Armada. Me acerqué a ellos y les dije, ellos son creadores de contenido y queremos pues, vivir la experiencia de poder venir acá a esta colonia. Los vieron a ustedes con tatuajes y en ningún momento dijeron, bueno, pero es que antes de pasar tenemos que revisarlos. ¿Por qué? Porque no es solamente el tema de tener tatuajes, es el tema que esa era una insignia de las pandillas, de diferentes pandillas, porque las más conocidas es la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Pero no es que eran las únicas, también habían otros íconos que la gente se tatuaba porque pertenecías a esa pandilla. Entonces, entre tantos tatuajes podrían ocultarlos, pero te voy a decir algo, sí tenían que ser visibles para poder identificarse con la pandilla que eras. Esto es como tener una insignia de una empresa, entonces tiene que verse, porque no era de andarla ocultando en su momento, al contrario, creo que hasta daba orgullo que ellos anduvieran como una placa. Entonces, ahora no sucede eso. El Salvador también tiene sus protocolos y si te metes tal vez en problemas te van a revisar todo para ver qué tienes, pero si no, tranquilo. Sí, de hecho, nuestra experiencia entrando al aeropuerto o entrando a comunidades como esta, en ningún momento, y estamos muy tatuados, y en ningún momento nos han parado ni tampoco nos han revisado. Entonces hay que también estar calmados con eso de que no es que vienes a El Salvador y te van a meter presa simplemente por el hecho de estar tatuado. Es más, puedo decir con certeza que hay otros países del mundo donde te miran un poco, con un poco diferente, como con un ojo clínico cuando entras al aeropuerto. Cosa de que aquí en El Salvador, por lo menos nosotros, no lo hemos sentido. ¿Qué sensación? Dime una palabra que se te venga a la cabeza ahorita estando acá, donde seguramente en estos barrancos hay cuerpos enterrados, niños enterrados, mujeres enterradas. ¿Qué sientes? Dime una palabra que se venga a tu cabeza. Creo que tristeza, porque alrededor aquí hay familias, hay parientes, hay mucha gente que perdió su familia, niños, hijos, y tal vez están ahí. Sí. Fíjate que yo por el contrario siento más bien como un renacer, creo que sería mi palabra, porque sí siento tristeza, la muerte de alguien no se cura, es muy difícil de sanar, no puedes revivir a esa persona, pero también a las nuevas generaciones le están dando otra oportunidad. Y hemos llegado al final de este video, obviamente pensando en lo increíble de que las cosas sí pueden cambiar, como lo está haciendo El Salvador. Yo quiero saber si tú serías capaz de venir a lo que era el barrio más peligroso de El Salvador. Y también dejando una reflexión de que si tú vienes de un barrio, de una situación incómoda y has salido adelante, has sabido surfear esa situación, hoy te quiero felicitar. Eres grande, eres guerrero, eres una guerrera. Y bueno, suscríbete a nuestro canal. Espero que te haya gustado mucho este documental y nos vemos en el siguiente.